montañistas expertos, una cordillera gélida en los Urales y una tienda de campaña rajada desde el interior. Semanas después de su desaparición, los cuerpos fueron hallados en condiciones que la ciencia todavía lucha por explicar. Algunos estaban casi desnudos, a 30 grados bajo cero. Otros tenían huesos destrozados, como si hubieran sido golpeados por una fuerza invisible, pero sin ninguna herida externa. Y a una de las jóvenes le faltaba la lengua. ¿Qué hizo que estos expertos montañistas huyeran despavoridos hacia una muerte segura en la oscuridad? Hoy desenterramos el expediente del Paso Dyatlov. I can't see them. Help me, I'm falling! Todo comenzó en febrero de 1959 en la Unión Soviética. Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, liderados por Igor Dyatlov, emprendió una expedición hacia la montaña Otorten. En el idioma local de la tribu Mansi, Otorten significa «no vayas allí». Eran jóvenes fuertes, preparados y acostumbrados al clima extremo. Sin embargo, el 1 de febrero, tras verse obligados a acampar en la ladera de la llamada Montaña de los Muertos debido al mal tiempo, algo rompió su realidad para siempre. Esa fue su última noche con vida. Cuando el equipo de rescate llegó semanas después, lo que encontraron fue una escena de pesadilla. La tienda de campaña estaba enterrada en nieve y lo más extraño, había sido cortada con cuchillos desde el interior, como si algo o alguien les hubiera impedido salir por la entrada principal y hubieran tenido que escapar desesperadamente. Sus pertenencias, sus zapatos y su ropa de abrigo estaban allí, intactos. Las huellas en la nieve mostraban que los 9 jóvenes habían bajado la montaña descalzos o en calcetines, caminando hacia un bosque cercano bajo un frío mortal. Los primeros 2 cuerpos aparecieron junto a los restos de una pequeña hoguera, vestidos solo con ropa interior. Meses después, cuando la nieve se derritió, el resto fue hallado en un barranco. Los informes médicos dejaron a las autoridades perplejas, fracturas craneales masivas y costillas rotas, pero con la piel intacta. Además, se detectaron niveles inexplicables de radiación en sus prendas. No había rastro de lucha, ni huellas de otras personas, ni de animales. Durante décadas, las teorías volaron, desde pruebas de armas secretas soviéticas hasta ataques del legendario Yeti o encuentros con ovnis. Sin embargo, una investigación reciente sugiere una respuesta más científica. Una avalancha de placa silenciosa combinada con el fenómeno del infrasonido. Se cree que el viento, al chocar con la forma de la montaña, pudo crear un sonido de baja frecuencia que el oído humano no percibe, pero que genera ataques de pánico, náuseas y una desorientación extrema en el cerebro. Esto explicaría por qué huyeron hacia la oscuridad sin mirar atrás. A pesar de las explicaciones científicas, para muchos el expediente sigue abierto. ¿Fue un trágico accidente de la naturaleza o el gobierno ruso oculta un secreto oscuro que ocurrió aquella noche en el Paso Dyatlov? Déjame tu teoría en los comentarios y suscríbete para explorar el próximo expediente de lo insólito.